tiempo o la temperatura, cómo nos iban a determinar distintas concentraciones de microorganismos. Pero cuando nosotros aplicamos un método de conservación por la aplicación de temperatura a mi alimento, lo que está sucediendo justamente es modificar esa velocidad, esa cinética de destrucción bacteriana. Habíamos recordado que sigue, ¿sí?, los principios de una cinética de primer orden, y cuando nosotros habíamos estudiado estos conceptos, ¿qué parámetros habíamos definido? ¿Recuerdan? El D y el Z. Y el F, y el F último. en la última clase. Exacto. Entonces, lo que quiero ahora, en estos minutitos, es que con palabras simples podamos diferenciar cada uno de estos tres conceptos. Cuando nosotros entonces esterilizamos o pasteurizamos, estamos aumentando la vida útil de estos alimentos a través de un método de conservación, ¿sí?, por aplicación de calor. Entonces van a afectar los mismos principios que vimos en la clase de cinética de destrucción bacteriana. Bien, entonces habíamos definido un valor que era el valor D. ¿El valor D qué era? ¿Qué variable era? El tiempo de destrucción. Bien, es un tiempo, perfecto. Y es un tiempo... Para destruir el 90% de los microorganismos. Exacto, bien. Y le tenemos que incorporar un detalle más. Es un tiempo, dijo Lorena, que destruye el 90% de la carga bacteriana, dijo Maxi, y me faltaría una cosita más. De un microorganismo particular o dado. Bueno, sí, es verdad. Y... a una temperatura de referencia. Brillante. Ahí está, ya lo armamos, ¿sí? A una temperatura de referencia. Esto está íntimamente relacionado con lo que dijo Maxi, que es, depende del microorganismo, ¿sí? Entonces ahí definimos otro parámetro cuando vimos cinética de destrucción. La constante de resistencia térmica, que es el Z. Exacto, brillante, cómo me gusta esto. ¿Por qué? Porque depende de las características del microorganismo, va a ser la variación que yo voy a tener de temperatura que voy a tener que agregarle a ese cultivo bacteriano para que cuando yo modifique un tratamiento, ¿sí?, esa modificación del tratamiento implique mayor o menor delta T. O sea que ese valor de Z, ese valor de delta T, tiene que ver con la termoresistencia de la bacteria que yo quiero destruir en mi proceso térmico. ¿Sí? ¿Llegamos todos? ¿Hasta acá? Sí, por favor. Bien. Y ahí sumamos otra variable más. ¿Cuál es? ¿Qué valor? Hablamos del valor D. Hablamos del valor de Z. D, que es un tiempo, que me reduce una determinada proporción de bacterias. Z es un delta T, una modificación de la temperatura que tiene que ver con la termoresistencia que tiene el alimento que yo quiero eliminar a través de mi método de conservación. Y ahora vamos a definir otro valor que vimos al final de la clase. ¿Cuál era? El F. Valor F. Bien, el valor F. ¿Y el valor F qué es? Es un tiempo. Bien, es otro tiempo, perfecto. ¿Y este tiempo qué características tiene? Decimos que es el calor letal, ¿sí? Está definido a 121,1 grados centígrados. Brillante, esto es importante. Sigue siendo un tiempo como el D, ¿sí? Pero, ¿qué características tiene? El D también estaba definido, pero está definido a cualquier temperatura. Ustedes se acuerdan que comparábamos procesos, bien, comparábamos procesos y decíamos, sí, qué tiempo tengo que aplicar a determinada población bacteriana, si la temperatura es de tanto, entonces iba a ser distinto si la temperatura también era mayor o menor. En este caso, cuando definimos el valor de F, sigue siendo un tiempo, exacto, sí. Sí, es un tiempo definido a una única temperatura, a 121 grados centígrados. Bien, y también define, ¿qué más? Es el tiempo expresado a 121 y para un determinado tipo de bacteria,
¿sí? Está relacionado con ese valor de Z. Bien. Y acá incorporamos un concepto nuevo, en el caso de los enlatados, que era, ¿qué criterio? El 12D. Bien, el criterio 12D. ¿Y qué me está indicando ese criterio 12D? Que reducís la carga bacteriana en 1 por 10 a la menos 12 de lo que tenías inicialmente. Exacto, ¿sí? Voy a hacer 12 reducciones decimales, porque un D es una reducción decimal, entonces voy a aplicar 12 reducciones decimales. Y estos valores, ¿sí?, de reducciones decimales, dijimos que tiene que ver con el microorganismo. Por eso, cuando uno aplica un determinado tipo de tratamiento, lo que se va a fijar es, ese tratamiento va a estar aplicado a qué tipo de alimento y cuál va a ser la flora que yo voy a necesitar destruir como mi flora vara, como mi parámetro. Yo cuando pienso en un alimento y en un tratamiento térmico que quiero aplicar, pienso, si es un enlatado, tengo mayor probabilidad de encontrar esporulados anaerobios. Entonces, ¿cuántas reducciones decimales voy a hacer? Y 12D. Si yo pienso en un alimento ácido a base de frutas, por ejemplo, voy a aplicar 5 reducciones o 6 reducciones decimales. Entonces, cualquier tratamiento térmico tiene que ver con la flora competitiva que esté presente en ese alimento y cuál va a ser aquel microorganismo que me pueda llegar a producir un mayor riesgo para el consumidor. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, yo le quería preguntar que usted dijo ahora la flora competitiva. ¿Nosotros tomamos como flora competitiva el alimento? Porque usted dijo recién de la... La flora competitiva es que si yo tengo microorganismos banales y un microorganismo que me genera una tóxico-infección alimentaria, mi parámetro de reducciones decimales va a ser aquel que me esté ocasionando un mayor perjuicio en el alimento. Entonces voy a generar o tratar a ese alimento con mayor cantidad de reducciones decimales, porque no tengo una única flora en el alimento. Entonces, de todas las que están presentes, voy a elegir el tratamiento que me permita destruir aquella bacteria que es más perjudicial, ya sea para el alimento como para el consumidor. Sí, está bien, sí, sí. Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Vimos todo el camino que hicimos como para definir. Volvemos, ¿se acuerdan cuando en la segunda clase vimos los valores de D, los valores de Z? Lo primero que hicimos fue subir un videíto, nada más definiendo esos dos conceptos que seguramente cuando lo escucharon por primera vez dijeron, ¿de qué estamos hablando? Después sumamos en las clases siguientes problemas, ¿sí?, para que veamos cómo implicaba o cómo se modificaban esos valores de D a distintas temperaturas, por ejemplo, cómo subían o bajaban las cargas, qué diferencia había con un tiempo de destrucción decimal, que es CD, con la aplicación de un tratamiento térmico cuando queríamos reducir más de un 90%. Entonces ahí apareció en los problemas un valor de T minúscula, ¿sí? Después, ¿qué hicimos? A partir de los métodos de conservación, hablamos de un valor de F, que no es más que un múltiplo de CD, ¿sí? Vamos a aplicar más tiempo a una temperatura definida. Ahí, digamos que pueden comprender un poco más ese artículo que presentamos como bibliografía complementaria cuando hablamos del tratamiento de conservas. Pero la idea fue que a lo largo de varias clases puedan incorporar todos estos parámetros que tienen que ver con la cinética de destrucción bacteriana. A lo mejor darlos todos de entrada iban a ser como una gran cantidad de fórmulas y se les iba a perder el concepto de qué significaba cada uno. Por eso la idea era ir presentándoselos cada uno de ellos a medida que iban transitando las clases. Tengo la sensación que en la primera clase o en la segunda, en la tercera, cuando empezamos a ver la cinética, no entendían casi nada y a medida que vamos,
dictando o dando estas clases pueden empezar a relacionar y comprender el concepto más allá de una fórmula. Tengo esa sensación. ¿A ustedes les pareció lo mismo? Sí, es verdad, profe, porque aparte en todas las clases retomamos los conceptos que vamos viendo anteriormente. Bien, bárbaro. Bueno, entonces ahora va a estar bueno porque cuando ustedes estudien para el parcial, ¿sí? Ya van a ir, van a leer en profundidad, ¿sí? Todo esto y van a poder internalizar, digamos, los detalles cuando lean el artículo de conservas o cuando lean el apunte de tecnologías de barreras múltiples, ya tienen como otros conceptos como para poder ejemplificar y, bueno, y comprender aún más. Cuando estudien, está bueno que ustedes se pregunten, a ver, esto tiene que ver con qué tipo de alimento, porque probablemente preguntemos en este alimento cuál es el método de conservación que se aplicó, qué carga puede crecer o no a través de este método de conservación. Entonces, bueno, que vayan buscando, en los videos hay muchos ejemplos, no los vamos a repetir ahora en la clase, pero bueno, hay ejemplos como para ilustrar todos estos conceptos. Bueno, vamos a recorrer las últimas técnicas de conservación que nos faltan y si tenemos tiempo, comenzamos a hablar de agua y cómo vamos a transitar el trabajo práctico. A ver, hoy somos poquitos, 7. Lo más probable es que hagamos 2 grupos de 2 y un grupo de 3, o 2 grupos de 3 y uno de 2, depende cuántos lleguemos a las clases prácticas. Lo que necesito, por ejemplo, si nos focalizamos en el primer trabajo práctico, que es el trabajo práctico de agua, es que cada uno de los grupos traiga un tipo distinto de agua. ¿Alguien en su casa tiene agua de pozo? No, profe. No. Bueno, entonces un grupo va a trabajar sobre agua corriente. Mira. ¿Vos tampoco? ¿Vos no, Maxi? Tuve hasta hace unos meses y ahora ya no. ¿Y el pozo ya quedó inhabilitado? No, pero sí, o sea, no tengo, no lo cerré, sino que puse una válvula para que no pueda sacar, pero tengo el compresor ahí. Pero no sé si voy a poder sacar agua porque tengo que cavar. No, bueno, no, olvídate. Pero puedo pedirle a algún vecino, si no. No, porque igual hay otros. Mira, podemos sacar. Un grupo va a traer agua potable, el que quiera ver el estado del agua de su casa. Otro grupo va a sacar aguas del bebedero de la facultad, ¿sí? Otro grupo, ¿nadie trabaja en alguna industria que tengan algún equipo de tratamiento de agua? Si no, yo. Bueno, Lore, ¿querés traer? Sí, podría ver si puedo sacar, tendría que preguntar de dónde usan la que usan para el lavadero, por ejemplo, para lavar los materiales de laboratorio. Pregunto a ver de dónde viene, qué tratamiento tiene y te consulto a ver si te parece y traigo. Sí, igual si te complicas, si es mucho lío ahí en la empresa, no te No, complica. no, por eso digo, si es la que sale, que utilizan para lavar los materiales, pregunto de dónde viene todo el sistema, a ver cómo está tratada y te consulto a ver si Sí, te no, parece. igual, más allá del tratamiento que tengas, es si vos tenés interés en ver cuál es la calidad del agua. Sí, igual la analizan, ¿no? Pero bueno, está bueno No, también verlo en vivo. ¿No podemos llevar el agua del bidón de Ives, por ejemplo? bueno, eso les iba a decir, sí, si ustedes, si alguna muestra de agua envasada, ¿sí? Lo que ustedes tengan interés en saber cómo está, cuál es la calidad microbiológica. La idea es que sea de distinta naturaleza, ¿no? Un agua potable, un agua proveniente de un tratamiento de una planta purificadora, un agua envasada, que también va a tener distintas características, el agua del bebedero de la uni también, ¿sí? Así que yo voy a llevar algunos frascos descartables para que saquemos ahí en el momento. Bueno. Profe, el agua de pozo, ¿cuánto Sí. tiempo antes la puedo sacar? Porque yo puedo sacar de algún vecino que todavía no. Mira, cualquier muestra de agua se analiza lo más cercana a la toma de muestra. ¿Por qué? El agua no es un alimento, ¿sí? El agua
lo único que va a hacer va a ser un vehículo de contaminación bacteriana. Entonces, como el agua no tiene ningún nutriente como para que las bacterias se multipliquen, si yo tardo mucho entre la toma de muestra y el ensayo, como las bacterias que pueda llegar a tener, porque a lo mejor sí es agua que usé en cualquier tipo de industria, ¿no? Y la usé para alguna operación como puede ser el lavado, y sin querer se usa también en otro proceso. En el agua de lavado me quedaron retenidas bacterias como consecuencia del lavado de alguna fruta. Y después queda el agua contaminada y la uso para limpiar algún utensilio, ¿sí? Puede generarme el pasaje de esa carga bacteriana de una instancia a otra instancia. Entonces, por eso decimos que el agua es un vehículo de contaminación, ¿no? No porque por sí tenga la capacidad de tener algún tipo de flora bacteriana, como pasa con un alimento donde naturalmente tenemos distintos tipos de bacterias. Y como el agua no tiene una fuente de carbono, o no debería tener materia orgánica, ¿sí? No tiene una fuente de carbono, no tiene una fuente de nitrógeno, justamente uno de los métodos más antiguos de potabilización es dejar el agua estancada para que las bacterias que tenga presente, a no tener posibilidad de multiplicarse, a medida que va pasando el tiempo, mueran. Entonces, el tiempo en el cual yo tomo la muestra y la analizo debería ser el menor tiempo posible. Se toma como tiempo máximo 1 hora. En nuestra situación no vamos a tomar ese tiempo de 1 hora porque no lo vamos a poder lograr. En el momento que ustedes están viajando hacia la universidad, ese tiempo ya transcurre. Pero para hacer una toma de muestra de algún vecino, lo ideal sería como mínimo el día en el cual vamos a hacer el ensayo. Complicado. No, Porque si no nos va a dar un falso negativo. no, ¿Se comprende? obvio. Estoy diciendo. Así que tampoco tiene sentido que te esfuerces, que molestes a algún vecino. Ellos si tenían ahí en su casa, entonces antes de... en realidad, Maxi, vos si venís directamente del trabajo, capaz que está bueno que sea alguna muestra envasada o que tu grupo se maneje con agua del bebedero. No, agua envasada tengo en el trabajo, que son los bidones que vienen con filtro. Bueno, no son bidones, son los filtros los que vienen del dispenser que sale del agua de la canilla. Pero le ponen un filtro antes de... Que para mí igual eso es una porquería, pero bueno. Ah, pero no es agua envasada, yo hablaba de una agua... Yo en casa tengo agua envasada, pero en ese tiene los dispensers que sale en el agua de la canilla antes de pasar por el dispenser, pasa por un filtro. Claro, está bien. El agua, si querés analizar la calidad del agua del que te vende el bidón, haces la toma de muestra antes de ir a la uni. ¿Cómo? Antes de ir a la uni. No, sí, o si no, es mucho, no son los bidones de 20 litros, se complica. No, lo que decía que lo primero que hagas del bidón es hacer la toma de muestra, que no hagas sobre un bidón que ya tenés abierto. Ok. Sí, está bueno porque aparte evalúas la calidad de lo que estás comprando. Bueno. Bien. Bueno, después cuando hablemos de agua les digo bien cómo hacen la toma de muestra, pero la idea es que ya pensemos que cada grupo, lo ideal para comparar resultados sería que cada uno trabaje con una calidad bacteriana distinta, ¿sí? Que tiene que ver con el tipo de muestra que vamos a ir ensayando. Bueno, vamos a recorrer algunas diapos de los métodos de conservación que nos faltan, a ver si podemos meternos con el tema de agua. Bien, ¿algo que quieran agregar? ¿Algo para compartir o empezamos a leer estas diapos? Bien, seguimos entonces. ¿Qué habíamos dicho? Ustedes ya hicieron como un pequeño resumen. Vemos como métodos de conservación de alimentos, técnicas de asepsia, ¿sí? Nombraron el lavado, también habíamos visto algunos ejemplos de disminución de la concentración bacteriana de acuerdo a propiedades típicas o naturales de los alimentos, como puede ser la presencia de cáscaras, la presencia de fascias, eliminación de microorganismos para aumentar su conservación a través de métodos físicos, como podría ser una centrifugación, una decantación, la separación de aquellas unidades que ya
visualmente vemos que tienen algún tipo de desarrollo bacteriano. Técnicas de generación de anaerobiosis, ¿sí? El llenado de las latas por completo o reemplazar el aire de ese espacio de cabeza de latas por algún gas inerte como puede ser el nitrógeno. Y habíamos hecho foco en métodos de conservación a través de temperaturas elevadas, como puede ser la pasteurización y la esterilización, y lo habíamos relacionado con la cinética de destrucción bacteriana que se da como consecuencia de la aplicación de esas temperaturas para conservar los alimentos. Bien, entonces ahora nos quedaría ver cómo impactan las temperaturas bajas en el contenido microbiológico de los alimentos, la desecación y vamos a nombrar algunos conservantes que se usan en la industria química. La idea es que no les vamos a preguntar qué conservante químico se usa en determinado tipo de alimento. Eso es como muy específico, pero sí que tengan presente cuál es el efecto que generan la adición de estos conservantes sobre qué propiedades bacterianas pueda llegar a actuar, pero no la discriminación específica de que el sórbico estimula o modifica la permeabilidad de la membrana, que el benzoico, el efecto que genera en sí cada uno, sino en general todos estos tipos de conservantes químicos, qué efectos pueden tener en la presencia bacteriana. Y después, recuerdan que en la primera clase habíamos hablado de la tecnología de barreras múltiples. En algunos métodos de conservación justamente se aplican varias tecnologías que van a modificar justamente la mayor o menor sensibilidad de las bacterias a ese tipo de barreras. Si tenemos una flora bacteriana que va a estar afectada por un pH extremo y a eso le sumamos un enlatado y una posterior esterilización, ¿sí? Viéndolo desde la perspectiva de los métodos de conservación, al aplicar más de una barrera que tiene que atravesar ese microorganismo para multiplicarse y sobrevivir, vamos a estar aumentando el tiempo de conservación porque cuanto más barreras le proporcionemos a esos microorganismos para multiplicarse, más susceptibles van a ser y a medida que aumente el tiempo no se van a multiplicar, van a entrar en fase de destrucción, en fase de muerte y ese alimento va a tener mayor vida útil, vamos a obtener un mejor método de conservación. Al principio de la clase lo vimos simplemente en la tecnología de barreras múltiples mencionando cuáles eran los factores intrínsecos y extrínsecos. Si abordamos el mismo tema desde los métodos de conservación, vamos a ver que justamente vamos a estar viendo cuál es la metodología que juega con este tipo de factores. Perdón, profe, no estás compartiendo. Ay, no me digan. Ujú. O ninguno está mirando la pantalla. No, lo que No, es pasa es que que como hablabas de la clase anterior, Ay, está hablando de la clase anterior y le manda a Lore. ¿Está Ay. compartiendo algo? Perdonen. Me la estaba compartiendo para mí sola. Bien, lo único que estaba viendo era estas diapositivas porque estábamos haciendo el repaso de la clase anterior. Bien. Entonces, ahora vamos a ver métodos de conservación a través de temperaturas bajas. ¿Cuáles son los métodos de conservación que conocemos a través de temperaturas bajas? Congelación, refrigeración. Exactamente, congelación, refrigeración. No vamos a nombrar, diría que muy pocos conceptos nuevos. ¿Qué pasa a medida que vamos transitando en la materia? Que ya lo dije. Evaluamos los mismos conceptos, pero a lo mejor mirados desde lugares diferentes, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a trabajar también con estos factores intrínsecos y extrínsecos, vamos a mencionarlos, pero cómo los modificamos a través de los distintos métodos de conservación que conocemos. Y enumeramos los métodos de conservación y vamos a ver que regulan, potencian estas barreras, estos factores,
a través de distintos procesos. Bien, entonces, un método de conservación a través de temperaturas bajas, ¿cómo conservamos? ¿Refrigerando o congelando? ¿Qué factor es el que vamos a modular justamente la temperatura a la cual está expuesto esa bacteria en el alimento? ¿Sí? ¿Qué factor extrínseco presenta justamente ese alimento? Depende de la temperatura, ¿sí? Cuán baja sea, va a retardar o inhibir. ¿Qué acciones? Las mismas que estuvimos evaluando para otros métodos de conservación. Va a retardar reacciones enzimáticas, que pueden ser de pardeamiento, reacciones de oxidación, van a retardar o inhibir la actividad enzimática, ¿sí? Necesaria para que esa bacteria se reproduzca, y eso va a tener impacto directo en el crecimiento de los microorganismos. Si se retrasan reacciones químicas y la actividad enzimática justamente de las enzimas necesarias para llevar a cabo la utilización de los sustratos que le está proporcionando el alimento a la bacteria, esos microorganismos no van a poder duplicarse, no van a poder crecer. Si esa temperatura es aún mucho más baja, esa inhibición va a ser tal que hasta puede llegar a producir la muerte del microorganismo. Acá se inhibe por completo su crecimiento y cualquier tipo de desarrollo bacteriano. Estas temperaturas, de acuerdo a la flora que está presente en el alimento, ¿sí? Va a tener un impacto determinado en el método de conservación, ¿sí? Si son, por ejemplo, bacterias cuya temperatura de multiplicación están incluso cercanas a las temperaturas de refrigeración, que yo mantenga este alimento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, si es una bacteria psicrófila, ¿sí? Esta que estoy describiendo acá en esta curva, vemos que a temperaturas de refrigeración igual se reproducen. Entonces, si yo tengo un alimento, potencialmente puede estar presente alguna bacteria psicrófila, yo no voy a usar una temperatura de refrigeración para aumentar su conservación. Voy a usar temperaturas de congelamiento, ¿sí? Porque esas temperaturas todavía van a estar cercanas a las temperaturas de reproducción. En cambio, sí, estamos hablando de un alimento que tiene como flora predominante bacterias mesófilas o bacterias termófilas, y yo me puedo manejar tanto con temperaturas de refrigeración como con temperaturas de congelación. Bien, ¿qué rangos de temperatura voy a manejar para conservar? ¿Sí? Puedo refrigerar cuando estamos con temperaturas por debajo de los 6 grados, yo me arriesgaría a decir por debajo de los 8 grados, temperaturas de congelación de menos 15 a menos 18 grados, y también podemos conservar a temperatura ambiente, a temperaturas cercanas a los 15 grados. ¿Qué es lo que me va a determinar, aparte de la flora bacteriana que está presente en el alimento, la elección de esta temperatura de mantenimiento? ¿Qué les parece? Actividad de agua. Sí, la actividad de agua, pero hay un factor que es preponderante cuando uno piensa cuál va a ser la metodología de conservar algún alimento. Proporcionar frío es proporcionar energía que implica un gasto económico. Entonces, cuando evaluemos, a ver si conservamos toda temperatura de congelación, bárbaro, vamos a estar re bien desde el punto de vista microbiológico, pero le vamos a estar agregando a ese alimento, va a tener un valor agregado económico que va a ser contraproducente. Entonces, tenemos que evaluar no solamente el aspecto microbiológico, sino también el aspecto económico y cuánto va a modificar la elección de esa temperatura al alimento en sí. ¿Sí? Se va a producir algún cambio en sus características físico-químicas o organolépticas de acuerdo a la temperatura que yo voy a estar eligiendo para conservar. Porque en algunas circunstancias yo voy a estar segura
que no se va a producir multiplicación bacteriana con la congelación, pero a lo mejor va a haber más fragilidad de los tejidos celulares, va a haber mayor exacerbación de algún tipo de sabor. Vieron que cuando uno congela los alimentos y después posteriormente los consume, hay deshidratación y pueden sentirse más salados o más dulces. Entonces, todas esas situaciones las tenemos que evaluar cuando vamos a elegir la temperatura a mantenerlo. Bien, entonces, ¿y la temperatura que elijamos de qué va a depender? Del tipo de alimento, va a depender del tiempo en el cual yo voy a tener ese alimento almacenado y el cambio que puede llegar a producirse en el alimento como consecuencia de ese tiempo y esa temperatura. También es importante determinar cuál es la humedad a la cual se encuentra, ¿sí?, la cámara de refrigeración. ¿Por qué? Porque vamos a observar que va a haber una modificación en el peso de los alimentos que mantenemos congelados. Y por otro lado, esto también va a tener especial importancia en la multiplicación de los microorganismos que tiene presente ese alimento. Vamos a ver que si la humedad de la cámara en la cual yo estoy congelando es baja, ¿qué me va a pasar con los alimentos? Los alimentos van a perder peso. Y en el caso que la temperatura de la cámara sea alta, me van a generar la multiplicación de microorganismos. ¿Por qué les parece que se lleva a cabo esto? ¿O a qué factor se debe? Yo no entendí la pregunta, profe. No, ¿A qué factor se debe? Ahora repito. ¿Vos, Maxi, no entendiste o me ibas a No contestar? entendí, o sea, yo entiendo que cuando está a temperaturas altas se descongela y se vuelve a congelar el alimento, se forma una masa de agua más grande porque los cristales son más grandes, pero no sé si tiene que ver con eso la pregunta. Yo lo que decía era, o con lo que les preguntaba, estamos en una situación que yo tengo el alimento en mi cámara frigorífica y la humedad de la cámara es baja. En esa situación hay pérdida de peso. ¿Qué es lo que está perdiendo si hay pérdida de peso en mi alimento? Agua. Bien, entonces, ¿cuál es a partir de qué fenómeno Se está deshidratando. Deshidrata. se está deshidratando? Bien, está perdiendo agua. ¿Y por qué pierde agua? ¿Cuál es el fenómeno que se está llevando a cabo? Por ósmosis. Bien, ¿sí? Lo que está justamente está pasando es que está pasando agua de aquel ambiente, en este caso es el alimento que tiene mayor concentración de agua, a el medio exterior que es el que tiene menor concentración de agua. Y en la situación inversa, cuando yo tengo una humedad relativa alta, lo que va a incorporar el alimento va a ser agua a través de ese proceso de ósmosis, porque hay mayor concentración fuera. Al tener mayor agua disponible para que se generen las reacciones metabólicas, esos microorganismos justamente se van a multiplicar. Entonces tengo que encontrar la humedad relativa óptima en relación también al tipo de alimento que tengo, pero teniendo presente que va a haber siempre pasaje de un medio a otro, del medio que esté más o menos concentrado en cuanto a las moléculas de agua. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces, ¿qué es importante? Que en el proceso de refrigeración, ¿sí?, dijimos que es importante la temperatura que uno elige y es importante la humedad también de la cámara a la cual está contenido ese alimento. Pero más allá de eso, es importante que en la cámara estos dos parámetros, temperatura y humedad, sean constantes. Entonces, ¿qué es lo que me va a favorecer? Que la temperatura sea constante y uniforme en toda la cámara y la humedad sea constante y uniforme en toda la cámara, la ventilación, ¿sí? Me va a ayudar a mantener también estos parámetros homogéneos. Entonces, las características de mi alimento van a ser igual en una unidad que esté a una determinada altura, ¿sí?, en la parte alta de la cámara, y aquellos alimentos que se encuentran en la parte más baja de la cámara. Voy a obtener
En realidad, uniformidad en las características de todo el lote de mi alimento. Por eso es importante que haya una ventilación en la cámara de refrigeración. Bien, y también, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La composición del aire, ¿sí? Tanto la cantidad total como el porcentaje relativo de los gases. Tengamos presente de que si se trata de alimentos vegetales, hay en el almacenamiento se puede llevarse a cabo procesos de respiración, va a haber un consumo, un gasto del oxígeno que está presente en la cámara, se pueden llegar a, depende si la temperatura no es aquella en la cual inhibe los procesos metabólicos, se pueden llevar a cabo reacciones, ¿sí? Las reacciones de respiración, se va a consumir oxígeno y puede haber alteración en las propiedades de los alimentos. Entonces, tengamos presente que como consecuencia de la respiración de determinados vegetales en el proceso de conservación, se va a modificar la proporción de estos gases y puede tener también implicancia en las características del alimento. ¿Qué está bueno, sí? Que nosotros hagamos previo a el almacenamiento a distintas temperaturas, que podamos escaldar esos alimentos. ¿De qué se trata? ¿Qué es un escaldado? Es un tratamiento térmico de baja temperatura. Baja temperatura y... Es un pretratamiento. Poco tiempo. Bien, baja temperatura, pero muy poco tiempo, ¿sí? Minutos. ¿Y qué vamos a hacer? Esto ya me lo comentaron ustedes. Ese tratamiento, ¿qué es lo que me va a permitir? Inactivar enzimas. Bien, inactivamos. Bajar la carga Bien, microbiana. exactamente, esas dos cosas. Vamos a tener bajamos parte de la carga microbiana que ya tiene y vamos a inactivar enzimas, ¿sí? Vamos a inactivar tanto enzimas bacterianas como enzimas propias de mis células vegetales o animales que forman parte de mi alimento. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando congelamos un alimento a través de la aplicación de temperaturas bajas? Sabemos que a nivel físico va a haber un pasaje del agua que está disponible en el alimento cuando esas temperaturas son cercanas a 0 o inferiores, ¿sí? Entre valores de -4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A medida que el agua se va transformando en hielo, va a ir incrementando la concentración de elementos disueltos en el agua restante, ¿sí? Se va a ir congelando el agua, esos solutos van a quedar disueltos en menor proporción de agua, se va a ir concentrando ese alimento y a medida que esto suceda, voy a necesitar más energía aún para poder congelar, porque lo que pasa que esta es una propiedad coligativa, el descenso crioscópico, al igual que el ascenso bulloscópico. A medida que yo tengo más sólidos disueltos, va a ser mayor la cantidad de temperatura que voy a tener que proporcionar para congelar. Lo mismo sucede si yo tengo que permitir el pasaje de moléculas de agua a través de moléculas de agua del estado líquido al estado gaseoso si tengo sólidos disueltos. Por eso estas dos propiedades coligativas, como son el ascenso bulloscópico y el descenso crioscópico, depende de la cantidad de partículas que estén disueltas. Entonces, a medida que yo voy congelando, ¿sí? Hay como consecuencia de estas propiedades un mayor descenso del punto de congelación. Cada vez me va a costar más ese pasaje de agua del estado líquido al estado sólido porque me van quedando, cada vez se va concentrando más la proporción de agua que yo tengo que seguir congelando. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Sí, perfecto. Bien, ¿cuáles son las etapas que se llevan a cabo en el proceso de congelación? Primero se tiene que llevar a cabo la nucleación y posteriormente la cristalización, que es ese pasaje del estado líquido al estado sólido de las moléculas de agua. La nucleación se da ¿por qué? Porque tengo justamente, o debo tener presente estas partículas, ¿sí? De sal que actúan como pequeños centros a partir del cual se va a formar la cristalización.
La nucleación implica entonces la presencia o la formación de pequeños núcleos de cristalización. Esos núcleos de cristalización están dados por la presencia de los solutos que están presentes en el alimento. La cristalización, ¿sí?, es el crecimiento, ¿sí?, de estos cristales, de la cantidad de cristales, del pasaje, ¿sí?, del agua, del estado líquido al estado sólido, y va a depender también de la temperatura de congelación. A menor temperatura voy a tener mayor nucleación. Y este mayor número de cristales también van a ser de menor tamaño. Esta es la situación ideal. Después vamos a ver por qué. Y a mayor temperatura de cristalización voy a tener menor nucleación, menor número de cristales, pero esos cristales van a ser de mayor tamaño. Entonces, para que se lleve a cabo la congelación, dijimos que primero necesitamos estos núcleos, estos núcleos de cristalización, que van a ser la concentración de estos solutos que están presentes en los alimentos, y a partir de estos núcleos de cristalización se van a generar estos cristales. A menor temperatura, mayor nucleación, y estos cristales van a ser de menor tamaño. Y a mayor temperatura, menor nucleación, y estos cristales van a ser de mayor tamaño. Bien, entonces, el tamaño de estos cristales está relacionado, ¿sí?, con el tipo de congelación, si es rápida o si es lenta. Cuando el congelamiento de los alimentos se dan alrededor en intervalos aproximadamente de 30 minutos, decimos que es una congelación rápida. Va a producir cristales pequeños y estos cristales van a ser más o menos redondeados. Y en el caso que la congelación sea lenta, ¿sí?, cuando nosotros congelamos entre 3 y 72 horas, estos cristales van a tener una forma más alargada, una forma de aguja, que justamente lo que me va a generar es la ruptura de las fibras o de las paredes celulares, de las células que forman parte justamente de estos alimentos, y se van a perder parte de las propiedades físico-químicas de estos alimentos. ¿Por qué? Porque se van a romper las membranas, vamos a ver que va a haber exudados, va a haber fugas, y que son situaciones que justamente no son agradables a la vista del consumidor. Sin embargo, me van a favorecer más o menos el desarrollo de microorganismos. Bien, entonces tengamos presente que el tipo de cristales que se forma tienen que ver con la cantidad de núcleos que haya disponibles para que se produzca esa solidificación del agua que está presente en el alimento, y el tiempo en el cual se lleva a cabo este pasaje va a depender también de la forma de los cristales. Y de acuerdo a la forma de los cristales me va a generar las características que va a tener ese alimento en el proceso de descongelamiento. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Entonces, es un método de conservación. Dijimos que vamos a retardar o inhibir distintos factores inherentes al desarrollo bacteriano. Entonces, dependiendo del tipo de microorganismos que tengamos en ese alimento, la aplicación de esa temperatura puede generar distinto tipo de daño. Puede ser un daño letal, puede ser un daño subletal. Esto va a depender si los microorganismos que están presentes en ese alimento son microorganismos sensibles, son microorganismos insensibles o son microorganismos medianamente resistentes. Entonces, van a tener un efecto letal en aquellos microorganismos que son sensibles a esa temperatura. ¿Por qué? Ya vimos cuáles son los efectos o por qué se llega a un daño letal en un microorganismo, porque se van a desnaturalizar sus proteínas. En este caso, no va a ser una desnaturalización de proteínas generada por un aumento de temperatura, sino va a ser porque se va a producir un aumento de solutos en el interior, en el citoplasma de esa bacteria. Entonces se va a producir la desnaturalización de esas proteínas por otra causa distinta a
al agregado de temperaturas altas. En una situación es porque esas temperaturas no pueden llevar a cabo su función, porque la temperatura es elevada. En este caso, como el agua se va a solidificar, va a aumentar la proporción de solutos en el citoplasma y ese aumento de concentración me va a generar la desnaturalización de las proteínas, de esas enzimas necesarias para mantener la vida de esas bacterias. También que me va a producir un daño físico por los cristales. Dijimos que depende la forma que tengan esos cristales y el tamaño, puede ser que me modifique la membrana celular, ¿sí? Entonces va a haber un daño físico de esas membranas. También sabemos que la diferencia, una disminución de las temperaturas, va a actuar sobre los fosfolípidos de membrana de estas bacterias, porque los fosfolípidos que están presentes se van a solidificar, me van a generar más rigidez de la membrana, se va a perder esa permeabilidad, ya no me va a permitir el pasaje de los sustratos que están presentes en el alimento. La bacteria no va a poder utilizar ese alimento como sustrato para sus reacciones metabólicas y generar energía justamente para que se multiplique. Por lo tanto, la presencia de estas temperaturas de congelamiento me van a provocar la muerte bacteriana. En el caso que estemos en presencia de microorganismos que no son sensibles a estas temperaturas, el microorganismo se puede multiplicar, como hablábamos en el caso de bacterias ciclófilas, como pueden ser una pseudomonas, que se encuentra como flora normal en carnes. Tenemos que regular bien cuál es la temperatura elegida de conservación en ese tipo de alimentos. Puede no afectarlos o sino también generar un efecto subletal, ¿sí? Lo puede dañar, no se multiplican, pero en el caso que desaparezca esta temperatura de congelamiento, pueden volver a multiplicarse. ¿Se acuerdan cuando en una de las primeras clases hablábamos que en nuestra práctica en el laboratorio nos podíamos encontrar con células que tienen un daño subletal? Una de las causas puede ser justamente el estar en contacto con una temperatura que no permita la muerte bacteriana. Hablábamos de bacterias que pueden estar esporulando o hablábamos de bacterias que pueden estar formando partes de biofilm, ¿sí? De acuerdo a las características justamente que tenga ese alimento, las características que tengan las bacterias que están presentes en ese alimento y del factor que esté actuando, la barrera que esté actuando en ese momento sobre la carga bacteriana, va a ser el efecto, ¿sí? Vamos a encontrar microorganismos sensibles, insensibles o medianamente resistentes. Por eso hablamos de un daño letal, hablamos de un daño subletal, o hablamos de bacterias que, la verdad, son totalmente insensibles a ese parámetro. ¿De qué va a depender? Va a depender de la bacteria que esté presente en ese alimento, de la especie, va a depender de la fase de crecimiento en la cual se encuentre la bacteria en el momento que decidimos refrigerar o congelar, va a depender de la velocidad de congelación, porque a mayor velocidad va a ser menos el tiempo en el cual va a estar transitando por temperaturas cercanas a su letalidad. Entonces, si es mayor rápida la velocidad de congelación, menor va a ser la letalidad de aquellas bacterias que son susceptibles a esa temperatura de almacenamiento. Bien, a menor congelación, a menor temperatura de congelación, sabemos que mayor va a ser la letalidad también. Dijimos que a temperaturas de congelación, los procesos se van a inhibir, situación que no sucede cuando estamos en temperaturas de refrigeración, que vamos a retardar todo proceso de crecimiento bacteriano. También tiene que ver la temperatura que uno elija para conservar la composición del alimento. Aquellos alimentos que son ricos en grasas, por ejemplo, las bacterias están más protegidos. Y de los procesos de congelación y descongelación. El modo en el cual vamos a descongelar un alimento
también va a tener implicancia en la calidad microbiana porque se va a favorecer o no el desarrollo bacteriano. Ahora lo vamos a ver en la diapo que viene. ¿Por qué? Depende de la temperatura en la cual estemos congelando, los procesos internos que se van a producir en la célula bacteriana van a ser distintos. Se va a llegar a deshidratar, se van a concentrar los solutos, los cristales que se van a generar son distintos, entonces los procesos y el efecto que va a tener esa temperatura en las bacterias van a ser distintos. Bien. Entonces, la temperatura en la cual nosotros estemos congelando me va a determinar la forma de esos cristales. Y la forma de esos cristales después va a tener implicancia en el modo en el cual yo estoy descongelando. Si nosotros descongelamos en forma rápida, ¿qué es lo que me va a suceder? El agua, cuando va a estar pasando del estado sólido al estado líquido, no le vamos, como es rápida ese descongelamiento, no le vamos a estar dando tiempo a que esas moléculas de agua puedan ser reabsorbidas nuevamente. Entonces, una descongelación rápida vamos a tener mayor sangría o goteo en el caso de carnes, y en el caso de las frutas y hortalizas vamos a ver mayor exudado, cosa que no pasa cuando la descongelación es lenta. Se conservan más propiedades en el caso de una descongelación lenta y no así en el caso de una descongelación rápida. Pero ¿qué pasa? Esto está en contraposición con las características microbiológicas que a nosotros nos van a beneficiar. Si la descongelación, si cuando uno está descongelando, descongela lentamente, se va a hacer a una temperatura ambiente y ahí vamos a tener mayor riesgo de multiplicación bacteriana. O sea que esta situación a nosotros no nos conviene, ¿sí? Si evaluamos desde el punto de vista microbiológico. Y en el caso que sea en menor tiempo, o en menor tiempo hay mayor riesgo de multiplicar, hay menor, si la descongelación, la etapa de descongelamiento es rápido, ese alimento tiene menor riesgo. ¿Por qué? Porque esa multiplicación bacteriana es menor. Entonces, en una descongelación rápida, el agua que sale al exterior no se llega a reabsorber, hay mayor sangría, hay mayor goteo, pero si ese alimento, si se consume enseguida, el riesgo en que los microorganismos se multipliquen es menor. Y si la descongelación es lenta, va a conservar esas propiedades porque el agua se vuelve a reabsorber, pero si se hace a temperatura ambiente, tenemos mayor riesgo que la carga bacteriana que estaba inicialmente en ese alimento se multiplique. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta en este proceso? Cuando habíamos visto los criterios microbiológicos en algún lugar, en alguna diapo, habíamos comentado que los enterococos son indicadores de contaminación fecal. ¿Se acuerdan que a veces se buscaban algunos grupos de alimentos porque me daban información acerca de la presencia de otro determinado grupo de alimentos? Esto es lo que sucede entre los coliformes totales y fecales y los enterococos. ¿Por qué? Porque los coliformes fecales y totales a temperatura de refrigeración y a temperatura de congelación resisten menos tiempo. Resisten menos tiempo que los enterococos. Entonces, en alimentos que se conservan congelados, lo que se buscan justamente son estos indicadores microbiológicos, los enterococos, porque resisten más tiempo. Entonces, si nosotros encontramos en un alimento determinada proporción de enterococos, podemos inferir de que originalmente estaba contaminado con microorganismos de origen fecal. Si nosotros simplemente desviamos la búsqueda hacia coliformes totales o fecales, lo más probable es que si se fue sometido ese alimento a temperaturas bajas, no podamos recuperar, porque murieron estos coliformes fecales, digamos que no tienen coliformes fecales, podemos pensar de que ese alimento tiene una buena calidad higiénico-sanitaria, pero lo que simplemente pasó en el alimento es que en el proceso de conservación disminuyó esa flora. ¿Nosotros qué queremos? Que mi método de almacenamiento, mi método de conservación, no actúe como método de bajar la carga bacteriana. Tenemos que nosotros partir ya de un alimento que tenga poca carga bacteriana y sumarle un método de conservación.
Entonces, en este tipo de alimentos lo que se buscan son justamente aquellos indicadores microbiológicos que resistan, que resistan temperaturas bajas para que me den un buen índice de la calidad sanitaria del alimento antes de someterlo a temperaturas menores. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Sí, profe. Bien. Ya estás desanimado, Maxi. No, Bien. cansado. No, Estamos bueno. cansados. Bien. Bueno, podemos hablar de crioconcentración, temperaturas bajas, ¿sí? Temperaturas de congelación, lo que me van a generar es una concentración del alimento. ¿Por qué? Porque lo que primero voy a hacer es eliminar el agua disponible para el desarrollo bacteriano, lo voy a eliminar primero. Por enfriamiento, el agua que está disponible en el alimento se va a congelar, se van a formar estos cristales y después, por algún método físico, voy a separar los cristales de mi alimento y lo que voy a estar haciendo es justamente concentrar ese alimento no a través del aporte de una temperatura elevada, sino a través del aporte de temperaturas bajas. Yo puedo concentrar un alimento por calor, ¿sí? O a través de bajas temperaturas. ¿sí? La crioconservación es un método de, la crioconcentración también es un método de conservación de alimento a través de la concentración del alimento por el aporte de temperaturas bajas. ¿Qué características le proporcionan a los alimentos en contrapartida con una desecación a través de temperaturas altas? Me va a permitir conservar la calidad nutricional porque hay algunas vitaminas que se sensibilizan a través de la temperatura y al no tener un contacto con temperaturas elevadas, las características sensoriales también se mantienen mejor en este tipo de alimentos. Y es el método que se utiliza cuando se quiere concentrar alimentos que la forma de llegar al consumidor son alimentos líquidos, ¿sí? Los alimentos líquidos se concentran a través de este método específico de crioconcentración. La temperatura de congelación, ¿sí? A medida que va bajando, va a ir determinando justamente la velocidad de este proceso de concentración que va a tener que ver con esto que hablamos de las propiedades coligativas. La temperatura implica la velocidad del proceso de concentración porque van quedando mayor proporción de sólidos disueltos en el agua que todavía aún no se congeló y es necesario otorgarle justamente mayores temperaturas a medida que vamos aumentando, menores temperaturas a medida que vamos aumentando ese tiempo de proceso. Bien. Ahora pasamos a métodos de conservación por desecación. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? Bajando la proporción de agua. ¿Con qué factor, con qué parámetro intrínseco del alimento tienen que ver los procesos de desecación? Es con disminuir justamente el AW que tiene ese alimento. Cuando nosotros secamos un alimento, ¿sí? Por ejemplo, alimentos como pueden ser una leche entera que tiene un porcentaje de humedad de 87%, si aplicamos un proceso de desecación, lo bajamos a valores alrededor de un 5%. En realidad, ahí ya estamos manipulando a beneficio de un mayor tiempo de conservación justamente este tipo de factor intrínseco que es el AW inherente a este alimento. Una leche entera, estamos en valores de AW cercanas a 1, donde hay mayor probabilidad de desarrollo bacteriano, y en alimentos secos, como puede ser una galletita, como después van a ver en la tabla que está presente en esta diapo, estamos en valores de AW entre 0,3 y 0,4. Bien, entonces, cuando desecamos un alimento, lo que vamos a estar modificando es el AW disponible
en el alimento, eliminamos la concentración de agua que tiene ese alimento, entonces como contrapartida el AW de la célula bacteriana también va a bajar, ¿sí? Porque el agua va a pasar del ambiente que tiene mayor concentración, ¿sí? Del medio que tiene mayor concentración, en este caso nuestras bacterias, al medio que tiene menor concentración, que en este caso es el alimento. Entonces, por desecación vamos a bajar el AW del alimento, nos va a implicar una W que va a disminuir el AW de los microorganismos, entonces la velocidad de desarrollo bacteriano va a bajar. ¿Esto que me va a aumentar? Mayor proporción de microorganismos en esta fase de latencia de crecimiento. Así aumentamos, ¿sí?, el tiempo de conservación de esos alimentos a través del proceso de desecación. Este gráfico ya lo vimos al principio, ¿sí? Pero para que recuerden cuáles son los valores de AW que me permiten el desarrollo bacteriano, cuando están más cercanos a valores de 1, o sea que alimentos que son muy húmedos me favorecen el desarrollo de bacterias. A medida que va bajando este valor de AW, me va a ir favoreciendo el desarrollo de levaduras, de hongos, ¿sí?, y de bacterias halófilas. Bien, ¿qué va a pasar con los microorganismos cuando nosotros implementamos distintos métodos de desecación? El calor lo que me va a reducir, ¿sí?, justamente es la cantidad inicial de microorganismos, y dependiendo del microorganismo que esté presente en ese alimento va a ser el efecto que va a generar ese calor en los microorganismos. Ya lo vimos, ¿sí?, a través de los valores de Z, lo vimos a través de esos parámetros que recordamos al principio de la clase. Va a depender, entonces, el efecto del tipo de microorganismo, de la concentración inicial que tenga, ¿sí? Vimos que depende de, es una cinética de primer orden, básicamente va a estar determinada por la concentración inicial de bacterias que tenga en ese tratamiento térmico que le estemos aplicando, y del tipo de tratamiento, el par tiempo-temperatura. ¿Cuánto tiempo, sí, yo voy a exponer ese alimento a una temperatura determinada en el proceso de desecación? Condiciones inadecuadas, ¿sí?, durante el proceso me pueden permitir la multiplicación bacteriana. Si las temperaturas de este proceso de desecación son bajas, voy a exponer esos microorganismos probablemente a su temperatura óptima de multiplicación y no me va a favorecer la calidad final de este alimento. ¿Por qué? Porque yo pienso, bueno, lo voy a deshidratar, pero si ese proceso de deshidratación a través de la desecación es largo, a su vez voy a estar otorgando mayor tiempo para que esas bacterias se multipliquen. Después que yo logré secar el alimento durante el almacenamiento, ¿sí?, sabemos que si el proceso fue el indicado, va a disminuir el número de microorganismos presentes en el alimento, porque ya bajamos el AW y sabemos que a AW bajos las reacciones enzimáticas son poco probables de que se lleven a cabo, entonces la multiplicación bacteriana no va a ser tal y la carga bacteriana va a disminuir a lo largo de ese almacenamiento. Y sabemos que las especies más resistentes van a aumentar en proporción, entonces tenemos que tener especial cuidado después en la etapa de rehidratación de ese proceso que se desecó. Lo ideal siempre es rehidratar a temperaturas elevadas. Cuanto más elevada sea esa temperatura, nos vamos a estar asegurando la destrucción de aquellos microorganismos que resistieron ese proceso de deshidratación. Generalmente se hace a temperaturas superiores a 50, que también vamos a disminuir esa carga que quedó remanente. A temperaturas entre 80 y 100 grados centígrados vamos a destruir casi totalmente esas bacterias que quedaron presentes. Y recordemos que a temperaturas que Staphylococcus aureus puede resistir este proceso de rehidratación hasta temperaturas cercanas a los 60 grados centígrados. Bien. Otro método de conservación, sí, es el secado.
es a través de una corriente de agua caliente, de aire caliente. El calor lo que hace es cede calor justamente esta corriente de aire caliente para que se lleve a cabo la evaporación del agua que está presente en el alimento. Se da a distintas temperaturas y como consecuencia justamente bajar el AW que está presente en el alimento. Como consecuencia de esto se va a reducir también el crecimiento bacteriano. Siempre estamos hablando de los mismos efectos. ¿En qué etapas? Este secado se hace en una primera fase, en una primera etapa a baja temperatura y una alta humedad. En esta primera instancia todavía se favorece el desarrollo de microorganismos y luego se desarrolla a temperaturas más elevadas, ¿sí? Cercanas entre 50 y 70 grados, donde el calor reduce la humedad y por lo tanto va a ir bajando la tasa de multiplicación bacteriana. ¿Qué es lo que sucede como consecuencia de esto? Disminuye la viabilidad en el almacenamiento porque justamente los microorganismos no se pueden regenerar a bajas actividades acuosas, a bajas proporciones de agua. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a cambiar justamente de método de conservación y vamos a mencionar los conservantes químicos que se utilizan mayoritariamente en la industria de los alimentos. Estos conservantes químicos en un alimento tienen el carácter de aditivo, se incorpora en poca concentración, no tienen que producir una modificación en las características del alimento y justamente lo que tienen como consecuencia de adicionarlos a los alimentos, vamos a mantener o mejorar justamente la vida útil de los mismos. Tienen que ser inocuos, tienen que no alterar la textura, el sabor ni el aspecto del alimento en el cual se lo va a incorporar. El efecto que uno desea alcanzar es evitar cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de contaminación antimicrobiana. Puede actuar inhibiendo, ¿sí?, el desarrollo de bacterias o de hongos, pero el efecto que tiene es bacteriostático o fungiestático. Bacteriostático si es su acción hacia bacterias o fungiestático si su acción es hacia hongos. ¿Qué diferencia hay entre un bacteriostático y un bactericida? ¿Recuerdan? Que bactericida elimina totalmente o la gran mayoría y bacteriostático mantiene la cantidad de microorganismos. Mantiene porque disminuye su velocidad de reproducción. Entonces, estos conservantes lo que actúan es sobre esa velocidad de reproducción donde la disminuye, o sea que tiene una acción bacteriostática, no bactericida. ¿Sobre qué va a actuar? ¿Sí? ¿Sobre qué componentes del microorganismo va a actuar? Puede actuar a nivel de la pared celular, a nivel de la permeabilidad de la membrana, a nivel de la síntesis de algunas enzimas que necesitamos para que se lleven a cabo algún proceso metabólico. Inhiben la síntesis de estas enzimas o de estas proteínas, o también pueden actuar en la multiplicación bacteriana. No se van a poder sintetizar algunas enzimas necesarias para duplicar ese ADN y no me va a permitir reproducirse esa bacteria. Pueden actuar también pueden tener acción de antioxidante o antipardeamiento en el alimento y generalmente se usa en combinación con otros métodos de conservación. Cada uno de los distintos conservantes que vamos a mencionar va a actuar sobre alguna de estas características que mencionamos. Bien. Hay factores, ¿sí? Hay distintos factores que van a potenciar o no la actividad de estos conservantes. Por eso, cuando se elige el conservante a agregar en los alimentos, se tiene que tener en cuenta cómo es el alimento, ¿sí? Factores intrínsecos al alimento, qué características tiene, cuál es su composición, qué pH tiene, porque hay algunos conservantes que son más o menos efectivos a pHs más altos o pH bajos, cuál es la actividad de agua que tiene ese alimento,
si tiene alguna sustancia que puede amortiguar la presencia de estos conservantes, qué capacidad buffer, si tiene el alimento ante el conservante, porque vamos a ver que la mayoría de estos son ácidos y va a tener un potencial de ionización distinto, qué factores extrínsecos se van a proporcionar a ese alimento, es decir, el alimento va a tener un determinado conservante químico y ese alimento a qué temperatura de almacenamiento o a qué humedad va a estar conservado. ¿Por qué? Porque va a potenciar o no la acción de ese conservante. ¿Qué proceso se va a llevar a cabo en ese alimento? ¿Por qué? Porque el procesado puede cambiar la composición del alimento, puede modificar el pH del alimento y ser o no efectivo a ese pH, ese conservante, me puede modificar la polaridad de ese conservante químico y también tengamos en cuenta que las características del microorganismo sobre el cual tiene que actuar ese conservante, ¿sí? Algunos conservantes o algunos antimicrobianos resisten más o menos a determinados conservantes, la proporción que se agregue del conservante químico va a ser más o menos efectiva de acuerdo a la carga inicial que tenga de bacterias en mi alimento, puede retrasar o no la velocidad de crecimiento de estos microorganismos y el estado celular, el estado fisiológico de las bacterias que estén presentes en el alimento me van a determinar también la mayor o menor acción de este tipo de conservantes. Ejemplos de conservantes, ¿sí? Podemos estar en presencia de conservantes de origen natural o sintético, orgánicos o inorgánicos. En la naturaleza, bueno, uno de los conservantes es el ácido benzoico. Puede ser agregado directamente al alimento a través del agregado de benzoico o puede estar presentes, como sucede en los arándanos, una presencia natural, o el ácido sórbico en las bayas. Después tenemos otros ejemplos de conservantes tradicionales, el ácido acético, el láctico, el propiónico, el sórbico, el benzoico, y dependen altamente del pH, siendo mejores en forma no disociada. Por eso es importante el pH del alimento en el cual se va a incorporar, porque eso va a determinar que estos ácidos se encuentren protonados o no. Generan cambios justamente en el pH estos ácidos orgánicos, que es lo que me van a generar. Cambios en el pH del alimento, como consecuencia me van a producir un cambio en el pH intracelular. Entonces, ¿se acuerdan que vimos que cuando se modifica el pH intracelular van a empezar a actuar esta bomba de protones? Entonces, el microorganismo lo que va a tener que hacer es utilizar la energía que tiene disponible para multiplicarse, la va a utilizar para eliminar justamente esos protones del medio intracelular y va a llegar un momento que el microorganismo va a estar agotado porque utiliza esa energía en restablecer esa homeostasis del medio interno y justamente lo que me va a generar es que esos microorganismos no se multipliquen y me va a aumentar el tiempo de vida útil del alimento en el cual se encuentra. Bien, ejemplos de conservantes tradicionales que se utilizan mucho en la industria de los alimentos. El sorbato me inhibe hongos y determinadas bacterias, como son las bacterias catalasas positivos. Después vamos a ver, cuando estemos en la práctica, cómo hacemos esta prueba bioquímica en las bacterias que vamos a tratar de identificar. Los sorbatos lo que hacen es inhibir la producción de toxinas o la germinación de esporas también y la germinación de esporas. Lo que hacen es que me inhiben la captación de aminoácidos cuando una bacteria necesita sintetizar una determinada enzima. Una enzima es una proteína. Para fabricar una proteína necesito esos aminoácidos, ¿sí? Entonces, la presencia de estos conservantes me va a inhibir la captación de los aminoácidos, no voy a poder sintetizar la enzima necesaria para multiplicarse. Entonces, actúa como método de conservación.
Estos conservantes también, el sorbato, lo que va a hacer es reducir el gradiente electroquímico de membrana, entonces va a modificar esta fuerza protomotriz que les mencionaba en la diapo anterior, me modifica ese gradiente electroquímico, la energía va a se va a utilizar en restablecer ese gradiente y a la larga esa bacteria no se va a multiplicar. Y tiene efectos sobre enzimas deshidrogenasas que forman parte en numerosos procesos metabólicos celulares de las enzimas, de las bacterias. Bien, otro método de conservación es la utilización de nitritos. Esto se usa mucho en la industria cárnica. Es más efectivo a bajo pH y a presencia y en anaerobiosis. En la industria cárnica, en jamón, ¿sí? Se usa mucho porque la masa de jamón en el interior justamente se da una situación de anaerobiosis, es más efectivo este método de conservación. Reduce también el ATP intracelular y la excreción de piruvato. Se inhiben en este caso enzimas que tienen grupos hemo y no me permiten justamente la última etapa de la generación de ATP, que es la fosforilación oxidativa. Entonces lleva a cabo el transporte activo a través de la membrana y se inhibe la etapa de fosforilación oxidativa que no me permite la obtención justamente de estas moléculas de ATP que necesito que estén disponibles para el resto de los procesos metabólicos. Bien, ¿qué otros métodos de conservación conocemos? ¿Sí? Hablamos de métodos de conservación a través de temperaturas altas o bajas, eliminar distintas concentraciones bacterianas a través de alcanzar un determinado grado de asepsia. Hablamos de métodos físicos de conservación, como es la separación de unidades que tienen alteración. Hablamos de filtraciones, de decantación, de centrifugación. Hablamos de tratamientos de secación, de crioconcentración. Hablamos de conservar a través del agregado de distintos ácidos orgánicos e inorgánicos, mencionamos nitritos, mencionamos sorbatos. Dijimos sobre qué actividad o sobre qué componente celular actúan. Y ahora vamos a hablar de métodos de preservar alimento a través de la presencia de determinadas bacterias, ¿sí? Biopreservación de alimentos, ¿sí? A través del uso de microorganismos, incluidos bacteriófagos, que presentes en un alimento o presente un producto de su metabolismo, o ambas situaciones me permiten conservarlo al alimento por mayor tiempo. Quedan excluidos de esta consideración los alimentos biofermentados, por más de que me aumentan la conservación del alimento, es un proceso para obtener un alimento con características distintas, no es un método de conservación. Si bien ese alimento se conserva porque tengo una disminución de pH, por ejemplo, no es un método de conservación en sí. Una biopreservación no me va a permitir un cambio en las características del alimento. Cuando nosotros en un fermentado, por ejemplo un fermentado lácteo, lo que hacemos es fermentar leche para obtener como producto un yogur con características totalmente distintas, ya el alimento es distinto. En cambio, cuando hablamos de técnicas de biopreservación, las características del alimento no se modifican, ¿sí? Hablamos de que microorganismos presentes en ese alimento me generan productos que actúan sobre otro grupo de microorganismos distintos, pero no modifican las características del alimento en sí. Por eso quedan excluidos de esta consideración los alimentos fermentados. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Sí. Bien. Biopreservación, en este caso hablamos de una biopreservación por acidificación controlada. También lo generan bacterias lácticas y estas bacterias lácticas, ¿qué producen? Van a producir ácidos orgánicos, pueden producir bacteriocinas, diacetilo y peróxido de hidrógeno en concentraciones bajas que me van a contribuir justamente al desarrollo de microorganismos
que no deseamos que estén presentes en ese alimento. Son microorganismos considerados generalmente seguros. Bien, ¿qué acciones o cómo actúan este tipo de acidificación controlada? La efectividad va a depender, como dijimos en los otros métodos de conservación, va a depender del pH del alimento, va a depender de la capacidad buffer que tenga ese alimento, ¿sí? Porque puede llegar a neutralizar justamente el ácido que se está generando por la acción de estas bacterias acidolácticas, puede estar amortiguado por las características del alimento, del tipo y la concentración de carbohidratos fermentables que tenga. Si no tengo un sustrato para que estas bacterias actúen, no se va a poder llevar a cabo la generación de estos metabolitos que me van a preservar el alimento. Bien, entonces, el tipo y la concentración de carbohidratos fermentables y otro tipo de ingredientes que afecten la velocidad de crecimiento de los microorganismos. Bien. Un método de biopreservación es la presencia de ácidos orgánicos, como mencionamos, o la presencia de bacteriocinas. Todos estos componentes fabricados por determinados grupos de bacterias. Cuando hablamos de bacteriocinas, ¿qué es? ¿Qué es una bacteriocina? Es un péptido, ¿sí? Es un péptido de origen bacteriano. Este péptido está sintetizado, ¿sí? Por un grupo de bacterias donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, ¿sí? Quien colabora en la obtención de estas proteínas son los ribosomas. Por eso decimos que es un antibacteriano sintetizado ribosómicamente. ¿Qué naturaleza química tiene? Es un péptido, ¿sí? Sintetizado por determinado grupo de bacterias. No son letales para el huésped ni tampoco para el grupo de bacterias que lo están sintetizando. Son producidos prácticamente por todas las especies bacterianas y el uso de bacteriocinas y o bacterias productoras de bacteriocinas es muy importante en la industria alimentaria debido al crecimiento de la demanda de productos naturales y productos que justamente no tienen ni el agregado de sórbico ni el agregado de estos distintos conservantes químicos que habíamos mencionado en la diapo anteriores. Entonces, en este último tiempo hay un incremento justamente de alimentos que están briopreservados a través de microorganismos que me favorecen la obtención de estos grupos de moléculas. Bien, ¿cómo actúan estas bacteriocinas? Pueden inhibir la síntesis de proteínas, ¿sí? Van a degradar el ARN justamente de otras bacterias que están presentes en el alimento. Normalmente van a actuar contra bacterias que están estrechamente relacionadas, pero como dijimos antes, no contra aquellas bacterias que la van a estar produciendo. Como sabemos que estas bacterias acidolácticas son bacterias gram positivas, también van a actuar sobre grupos relacionados que también son bacterias gram positivas. Agentes quelantes o lesiones pueden aumentar la permeabilidad de la membrana externa de las bacterias gram negativas y pueden hacerlos también sensibles a este tipo de compuestos, cuando naturalmente estas bacterias gram negativas no son sensibles a las bacteriocinas. Bien. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Bien? ¿Se comprendió? Bien. Bueno. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. En cuanto a la biopreservación, dijiste que en sí no es un método de conservación. Sí, es un método de conservación. Okay. Sí, es un método de conservación. Lo que no se tiene que confundir es con los alimentos fermentados. Un alimento fermentado, sí, es aquel alimento que se obtiene justamente por un proceso de fermentación. Un alimento conservado por biopreservación, también se produce la fermentación de algún sustrato presente en el alimento, pero el alimento mantiene esas características.
las características iniciales que tenía ese alimento. Yo lo conservo a través de la generación de algún metabolito que me va a favorecer la inhibición de algún grupo bacteriano, que es distinto a lo que me está pasando en un alimento fermentado. ¿Se entiende? Un alimento fermentado sí también me va a inhibir el desarrollo de determinado grupo de bacterias. Pero yo en un alimento fermentado, por ejemplo en un yogur, ¿qué método de conservación voy a usar? La refrigeración. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, a ver, podemos cortar acá y directamente ya la clase que viene hablamos sobre las características microbiológicas que tienen las frutas, vegetales y los cereales. Incorporamos también las características de los distintos tipos de agua. Nos metemos directamente ya en la parte práctica, como para no cambiar tanto de tema, ¿sí? Hacemos directamente el corte acá y la clase que viene comenzamos a charlar cuáles son los microorganismos que traen naturalmente los distintos grupos bacterianos. Vamos a hablar de la flora natural presente en carnes, presente en leches, presente en frutas. Después vamos a abordar los alimentos desde el punto de vista beneficioso, como son los distintos grupos de alimentos fermentados y bebidas fermentadas. Y en la última etapa vamos a hablar de aquellos alimentos justamente que no queremos que estén presentes en los distintos alimentos, o sea, los patógenos que me van a generar una toxicoinfección alimentaria. Bueno, ¿algo que me quieran compartir hasta acá?